El Señor Jesucristo les bendiga a todos. Les saludo en esta noche de una manera muy especial y bueno, quisiera compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Haciendo un poco de paréntesis en el tema sacerdotal, quisiera poner este mensaje también delante de ustedes para que lo compartamos con nuestras familias en relación a lo que es la confianza en Dios. O sea que desviemos nuestro corazón de la confianza en medio de un tiempo donde se recibe tanta información a través de las redes, de los medios digitales, que son diametralmente opuestas a la palabra de Dios. Entonces, en un tiempo donde se recibe tanto mensaje de temor, de terror, es importante también fortalecernos en la fe, porque la fe nos libra del temor. Así que voy a compartir con ustedes este mensaje y bueno, sería especial que también lo podamos compartir con nuestras familias. Y voy a tomar como base la experiencia que tiene el apóstol Pedro en el Evangelio de Jesucristo según San Mateo, el capítulo 14, en el verso 22 al 33. El apóstol sufre una experiencia muy particular. Recordemos que el Señor eh, los despidió a ellos y se fue a orar al monte. Y a la cuarta vigilia de la noche, ellos ya iban cruzando el mar. Y dice la palabra de Dios que el viento les era contrario. Así que el Señor les alcanzó caminando sobre las aguas. Y ellos tuvieron miedo, dice la palabra, pues creían que veían un fantasma. Sin embargo, el apóstol Pedro, de una manera muy osada, después que el Señor les dijo, no tengan miedo, yo soy. Entonces Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A lo cual el Señor contestó, ven. Y efectivamente Pedro al salir de la barca experimentó que caminaba sobre las aguas. Tuvo una experiencia muy particular que ninguno de los otros tuvieron. Caminó sobre las aguas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo también pasó algo muy particular, se hundió, al punto que se estaba ahogando, porque clamó al Señor diciendo, sálvame. A lo cual el Señor lo auxilió, extendió su mano y le exhortó diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es la experiencia que tiene el apóstol Pedro en la mar y quisiera que la examinemos un poco para que consideremos también nuestra experiencia en estos días de vientos contrarios. Tengamos en cuenta que el corazón del hombre es hermético y que es el órgano a través del cual se puede creer. No hay otro órgano en el ser a través del cual se pueda creer. Nosotros no creemos con el espíritu, no creemos con la voluntad ni creemos con las emociones, tampoco creemos con la mente. La Biblia dice que con el corazón se cree. Entonces, el órgano diseñado para creer es el corazón, ningún otro. Ahora, el asunto es que el corazón es hermético. El corazón no se puede ver lo que hay dentro de él si lo que hay dentro no sale. El único que puede ver el corazón es el Señor Jesús. De lo contrario, nadie puede ver internamente el corazón si éste no se abre y puede manifestar lo que tiene adentro. De lo contrario, no podemos verlo porque es hermético. Así que la fe necesita expresarse y necesita ser vista, porque la fe en el corazón
aunque Dios la puede ver, ella no puede activar el poder de las cosas si no es manifestada. No basta que esté en el corazón, necesita ser vista. Por ejemplo, vemos el caso de Abraham. Dice la palabra de Dios que el Señor le mostró las estrellas y le dijo a Abraham, así será tu descendencia. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Sin embargo, no vimos ninguna obra. ¿Cómo podemos saber si Abraham realmente creyó? Bueno, sabemos que Abraham creyó porque el Señor vio su corazón. Sin embargo, la fe necesita tener una expresión para que ésta libere el poder de Dios. Y por eso, una mañana cualquiera, Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, tu único, a el que amas, y llévalo al monte, donde yo te mostraré y allí lo ofrecerás en sacrificio. A lo cual Abraham obedeció y llevó al muchacho y lo puso en el holocausto. Entonces allí hay una obra de fe. Y cuando vemos esto, entonces vemos que Abraham sí creyó. Y entonces, por cuanto has hecho esto, le dijo el Señor, ¿sí? Juró por sí mismo que le bendeciría. Entonces, de allí donde la fe necesita tener una expresión. Cuando el Señor predicaba en una casa, dice la Biblia que 4 hombres que llevaban un paralítico, al no poder entrar, abrieron el techo y bajaron al paralítico por el techo. Me llama la atención que dice la palabra de Dios, viendo Jesús la fe de ellos. De manera que para que el poder del Señor sea liberado, es necesario que la fe pueda ser vista. ¿Sí? Si la fe no se puede ver, está encerrada en el hermetismo del corazón y es necesario que ella pueda ser manifestada para que el poder sea liberado. Entonces, no es suficiente decir yo creo. Hay la necesidad de tener una expresión, de que a través de una obra se manifieste que sí hay una fe. Por eso dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe sin obras está muerta. Lo que le da vida a la fe es las obras. Yo puedo tener fe en el corazón, pero si no tengo obras, esta fe no tiene vida. Y es la vida la que libera el poder. Así que hay la necesidad de una obra. Entonces, quiero también presentar el antagonista de la fe. Porque como hay fe para el reino de Dios, también hay fe para el reino de las tinieblas. Me explico. La fe en la palabra de Dios vivifica la palabra en mi experiencia. No en sí misma, porque la palabra en sí misma es viva. Pero yo necesito vivificar la palabra en mí, porque la palabra en mí puede estar muerta y puede ser únicamente letra. Pero cuando yo tengo fe en la palabra y lo manifiesto a través de las obras, entonces es vivificada por el Espíritu la palabra en mi experiencia. Ahora, Satanás también necesita que el hombre crea en su palabra para él vivificar su palabra. Me refiero a la palabra del enemigo. Él necesita que el hombre tenga fe en él, en la mentira, que es el antagonista de la verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad. Sin embargo, la palabra de Satanás es la mentira. La Biblia dice que él es mentiroso, ¿sí? Él es padre de mentira. Así que la mentira nace en él. Entonces, el antagonista de la fe, yo le llamo una fe negativa, una fe diabólica, ¿sí? Porque la palabra del enemigo necesita ser creída también para que ésta pueda ser vivificada en la experiencia del que la cree. Pero la Biblia le llama miedo. Ese es el antagonista de la fe, el miedo.
Por eso la Biblia dice en muchas ocasiones, no temas, no temas, no temas. Más de 300 veces en la Biblia se encontrará la frase, no temas. Porque el miedo es el antagonista de la fe. El miedo nace como producto de creer a la adversidad, de creer a la palabra de el enemigo. Mientras que la fe produce confianza, la fe produce paz, la fe le da al hombre descanso. Entonces, bajo este sentido, analicemos un poco la experiencia de Pedro, porque recordemos, la fe se fundamenta en la palabra de Dios. No puede existir fe sin palabra. Si Dios no habla, no hay fe. No puede existir fe. Por eso Jesús, quien es el Verbo hecho carne, es el autor y consumador de la fe. En Él nace la fe y Él es el que ejecuta el poder de esta fe. Por eso Él es el autor y el consumador. Entonces, veamos la experiencia de Pedro, que yo creo que es una experiencia muy similar a la nuestra. Pues están en una situación bien adversa. Estamos en la cuarta vigilia de la noche y es el punto más oscuro de la noche. Se dice que las 3 de la mañana es el punto más oscuro de la noche. Aparte de eso, se está en el mar y hay viento. El viento es contrario, golpea en la barca. Aparece Jesús en medio de la tempestad y Pedro osadamente dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Si Jesús no hubiera dicho nada, está bien, no pasa nada. Pero Jesús habló. Y cuando Jesús habla, entonces le da origen a la fe, porque la fe nace en la palabra de Dios. Si Dios no habla, no hay fe. Si Dios habla, nace la fe. Entonces Jesús habló. Ven, una palabra de 3 letras. Ven, que tenía el poder suficiente de hacer que Pedro caminara sobre las aguas desde la barca hasta donde estaba Jesús. ¿Por qué esta palabra tenía ese poder? Porque salía de la boca de Dios, salía de la boca de Jesús. Y Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, es importante tener en cuenta que esta palabra tenía el poder para hacer caminar a Pedro sobre las aguas. Sin embargo, vemos algo, y es que Pedro efectivamente caminó sobre las aguas. Pedro experimentó lo que nunca antes había experimentado y que tal vez nunca después lo experimentó en su vida. Caminó sobre las aguas. Percibió la experiencia de caminar sobre las aguas. Sin embargo, la palabra que lo sustentaba sobre las aguas tenía el poder de hacerlo llegar hasta donde estaba Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que él, viendo el viento, el fuerte viento, tuvo miedo. Y misteriosamente, cuando él tuvo miedo, el poder de la palabra se disipó, retrocedió, y él dejó de darle vida a la palabra en su experiencia. Qué bueno que entendamos esto, porque no se trata que la palabra de Dios no tenga vida. Se trata hasta dónde yo la vivifico en mí, hasta dónde yo le doy vida en mi experiencia. Cuando Pedro mira los vientos fuertes, entonces se presentó el antagonista de la fe, el que dice, Pedro, tu vida está en peligro. Pedro, te vas a ahogar. Pedro, te vas a hundir. Pedro, vas a morir. Todos estos elementos que empezaron a rodear a Pedro en medio del mar le hablaban y le amenazaban. Y Pedro, al oír estos elementos, se llenó de miedo.
Y cuando él expresa el miedo, entonces, ¿qué ocurre? El poder que lo vivificaba retrocede. ¿Cómo vivificó él el poder de la palabra en su experiencia? Saliendo de la barca. Porque Cristo le dijo, ven, la palabra fue liberada. Ahora, él tuvo una acción de fe. Porque, recordemos, la fe sin obras es muerta. Él recibió la palabra y él tuvo fe en su corazón. ¿Cómo demuestra que él creyó? Se salió de la barca y empezó a andar. A él nadie lo obligó. Él de su corazón decidió salir de la barca. Y ahí manifiesta que él creyó en la palabra de Jesús. Sin embargo, en medio del camino, él tuvo miedo. Las circunstancias le hablaron. El peligro que lo rodeaba le habló. Y él permitió que en su corazón entrara el miedo, quien es el antagonista de la fe. Entonces, el poder de la palabra que lo sustentaba sobre las aguas se disipó, murió y vivificó el temor, vivificó la palabra del enemigo, vivificó la palabra del adversario, que estaba pronunciada a través de los elementos que le eran contrarios a la palabra de Dios. Jesús solamente le había dicho ven, y esa palabra tenía poder para hacerlo caminar hasta él. Sin embargo, él perdió la experiencia de seguir caminando porque al creerle a los miedos, al peligro que lo rodeaba, entonces vivificó la palabra del enemigo, y la palabra del enemigo es muerte. Mire la paradoja que hay ahí. Nosotros podemos vivificar la muerte en nosotros si le creemos al enemigo, o podemos vivificar la vida si le creemos a Jesús. Esto es una cuestión subjetiva y personal. Por eso nosotros en todo esto no podemos hablar colectivamente. Cada uno de nosotros debe tener fe en todo lo que vivimos. De manera que Pedro se hundió al punto que se estaba ahogando, efectivamente. Estaba ahogándose, estaba en medio del mar muriendo. A frente a lo cual el Señor viene y le rescata y le exhorta y le dice, hombre de poca fe. No le dice hombre sin fe, no. Pedro tuvo fe, más que los que estaban en la barca, porque Pedro salió de la barca. Pedro creyó en la palabra, Pedro caminó sobre el mar. Pero su fe se debilitó en su andar debido a los mensajes que recibió acerca de las circunstancias que lo rodeaban, acerca del peligro. Fue tanto lo que le habló el peligro de su alrededor que apagó la palabra que lo vivificaba y lo terminó empujándolo a la muerte. Entonces yo creo que vamos asimilando ya un poco la experiencia de Pedro con nuestra propia experiencia. Estamos en un tiempo donde solo se reciben mensajes de muerte, o al menos en su grande mayoría, de miedos, de peligro, de enfermedad, de destrucción. Y efectivamente, la destrucción ha salido por toda la tierra. La pregunta es, ¿qué vamos a creer nosotros? ¿Qué vamos a vivificar en nuestra experiencia? ¿Qué dice la palabra? Bueno, recordemos una vez más lo que dice la palabra. Dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esto dice la palabra. Ahora, si no queremos creer en ello, bueno, el problema es subjetivo. Cada uno mirará en qué cree. Pero esto dice la palabra. Y qué importante es asirnos a lo que está escrito. Así las cifras digan otra cosa. Así estadísticamente las cosas la midan de una manera. Así recibamos constantes mensajes de muerte. Sin embargo, la palabra está escrita. Yo puedo vivificar la palabra en mi experiencia, o yo puedo vivificar la muerte en mi experiencia. Es decir, por el solo hecho de decir soy cristiano,
Yo no soy libre de tantos males. Por el solo hecho de decir yo hago parte de la iglesia, yo no soy libre de los males. Yo tengo que hacer de la palabra de Dios mi experiencia subjetiva. Yo debo vivificar la palabra en mí, en mi ser, en mi familia. De lo contrario, vivificaré la muerte. Tengamos en cuenta que Pedro era parte del pueblo de Dios. Es más, era parte de los 12. Es más, hacía parte de los 3 que el Señor siempre escogía y que ponía aparte cuando iba a hacer algo extraordinario. Sin embargo, vivificó la muerte en él. Y esta experiencia lo conducía a ahogarse en el mar. Porque no podemos decir soy cristiano y porque soy cristiano no pasa nada. No, debemos vivificar la realidad de la palabra en nuestra vida. La palabra de Dios me dice algo. Entonces, ¿yo a qué voy a creer? ¿A lo que me está hablando la palabra de Dios o a lo que me están hablando los mensajes de muerte, de destrucción y todo esto, esta estadística que viene rodeando nuestras vidas? Es importante meditar en esto. Recordemos que en Segunda de Reyes, en el capítulo 7, la Biblia nos muestra también una experiencia que vivió Israel, donde estuvo sitiada y el hambre reinó sobre la ciudad. Porque esta situación que vivimos no es únicamente un problema de salud. Ahora también se viene un problema de provisión, un problema de comida. Me envían algunos videos de Colombia donde en algunas ciudades ya se han tirado a la calle y están tratando de saquear supermercados. La gente desesperada porque no tiene que comer y porque quiere garantizar comida en su casa. Esto es lo que vemos, ¿sí? Entonces, vamos a la experiencia de 2 de Reyes, capítulo 7, donde Samaria estaba sitiada. Dice la Biblia que una cabeza de un asno costaba 80 piezas de plata. O sea, costaba mucho dinero. Sin embargo, en medio de esa necesidad tan grande, el profeta dijo, mañana, mañana costará un seah de flor de harina, costará un ciclo. Y claro, hubo un hombre que la Biblia llama un príncipe, sobre el cual el rey se apoyaba en su brazo, dijo, aunque abriera Jehová ventanas en los cielos, ¿esto cómo podría pasar? Bueno, frente a esto el profeta le contestó, lo verás con tus ojos y no comerás de ello. ¿Por qué? Porque fue incrédulo a la palabra. Y así fue. Al otro día había comida en abundancia en la ciudad, pero este hombre lo vio con sus ojos y no pudo comer y murió. ¿Por qué? Porque no creyó. Entonces, de allí es donde es importante que le demos vida a la palabra en nuestra experiencia. Vivifiquemos la palabra por medio de la fe y la expresión de esta. Vemos la experiencia de Elías en un momento muy crítico donde Dios cerró los cielos para su pueblo, 3 años y 6 meses sin agua. Sin embargo, Dios envió un cuervo que llevaba comida a este hombre. Cuando el arroyo se secó, el Señor lo envió a una viuda. Y recordemos que esta viuda tenía un bocado de pan para comer y morir. Sin embargo, el profeta le dijo, ve, prepara la comida, pero sírveme a mí primero. Y envió la palabra de Dios diciendo, porque así ha dicho Jehová, no faltará el aceite, no faltará la harina, hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Y esta mujer fue y creyó conforme el profeta había hablado, e hizo lo que el profeta dijo. Y así fue. Ella vivificó la palabra en ella, y la palabra le dio vida, y la sustentó a ella y a su hijo hasta que el Señor hizo llover sobre la tierra. Pero cuando
no creemos a la palabra, entonces vivificamos la muerte. Cuando oímos los temores, nos llenamos de estos temores y vivificamos la muerte en nuestra experiencia. Así que quisiera compartir con ustedes unos textos de la palabra de Dios ya para eh, empezar a terminar esta reflexión que compartimos en esta noche. ¿Qué dice la palabra de Dios en relación a todo esto? En relación a el tema de, bueno, muchas personas, ayer hablaba con un hermano en Colombia y él me expresaba su preocupación también por el tema laboral, porque pues, como sabemos, en muchos países no se puede salir de casa y muchas personas viven con su día a día, ¿cierto? Eh, Trabajamos un día, vivimos un día. Entonces hay preocupación también. Pero qué bueno que en este momento lo aprovechemos para asirnos a la palabra y para que pongamos en práctica la fe que hemos predicado durante muchos años. Porque estas experiencias son una oportunidad para que nuestra fe sea expresada y vivificada y crezcamos en fe y echemos fuera los temores. Proverbios 10:3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Entonces, allí vemos que vienen dos mensajes. Así como Pedro recibió una palabra, ven, pero también recibió otro mensaje. Pedro, el viento es contrario. Pedro, el viento es fuerte. Pedro, las olas son grandes. Pedro, el agua es profunda. Pedro, vas a morir. Así como Pedro vivió esta experiencia, así también nosotros como iglesia vivimos esta experiencia. Dios nos dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Sin embargo, alrededor escuchamos situaciones de complejidad, situaciones de escasez, situaciones de preocupación, de miedo, de terror, de hambre, de muerte. ¿Dónde vamos a poner nuestro corazón? ¿A quién vamos a creer? Salmo 37:18. Dice la palabra de Dios, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Esto dice la palabra, esto ha dicho el Señor. ¿Dónde vamos a poner nuestro corazón? ¿En base a qué vamos a manifestar nuestras obras? ¿En base a lo que está escrito o en base a los constantes temores que nacen debido a la información que circula día tras día a través de estos medios? Pero tengamos en cuenta que a donde esté nuestro corazón, eso le vamos a dar vida. Si le creemos a las estadísticas, a las informaciones, a las preocupaciones, a los miedos, entonces nos vamos a hundir y vamos a padecer hambre. Seguro, si le creemos al hambre, vamos a padecer hambre. Pero si le creemos a la palabra de Dios, si le creemos a lo que está escrito, Dios no va a quebrantar su fidelidad jamás por nuestra necesidad. Y si Dios nuevamente tiene que enviar cuervos, Dios lo hará. Pero Dios no miente. Dios es fiel. Nosotros somos los que definimos qué vamos a vivificar, la palabra del enemigo o la palabra de Dios. Hay dos textos aquí que tienen algo en común. Uno, el que leímos, Salmo 91:3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Segundo, Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, miremos la paradoja de estos dos textos. Él te librará del lazo del cazador, dice el Salmo 91.
Sin embargo, Proverbio dice, el temor del hombre pondrá lazo. Dios nos libra del lazo del cazador, porque espíritus de destrucción han salido por toda la tierra con lazos para cazar las almas de los hombres. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Vamos a permitir que Él nos libre del lazo del cazador? ¿O vamos a dejar que nuestro temor sea nuestro lazo? Porque el poder del lazo es el temor del hombre. Por eso dice el texto, el temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces nosotros definimos qué vivificamos. Si estamos llenos de temores, le estamos poniendo lazo a nuestra alma. Pero dice la Biblia que el que confía en Jehová será exaltado. Así que verifiquemos nuestras acciones, porque lo que hay en nuestro corazón es manifestado a través de nuestras acciones. Miremos cómo nos estamos comportando en todo esto y eso definirá en qué estamos creyendo. Y a su vez, eso desembocará en qué estamos vivificando, la vida o la muerte. Así que es una responsabilidad subjetiva de cada cristiano. Cada uno de nosotros ha de vivificar en su experiencia lo que cree. Así que yo les invito y les animo en el nombre del Señor Jesús que nos aferremos a la palabra y la vivifiquemos en nuestra experiencia. Y vamos a tener que testificar que la palabra de Dios es verdad, sea cual sea la situación y la circunstancia. Y qué bueno que compartamos esto también con nuestras familias, para que ellos también vengan a la palabra, se aferren a ella y sean guardados y protegidos por ella. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos, los guarde, los proteja con su sangre y que tengan una muy buena noche.